Era el Día del Padre, un domingo por la noche. Recibimos una llamada en el despacho policial que una persona había recibido un disparo en Wilton Manors y el tirador fue quien llamó. Esto es 1933 y aquí es donde comienza. El matrimonio de Ernestine y Olin Cook. Esos son los padres de las dos hermanas. La familia Cook se mudó de Miami a Wilton Manors. El sur de la Florida no era para nada el monumento que es ahora. Era un lugar tranquilo y callado. Eran una familia típica de Wilton Manors, viviendo en los suburbios de Fort Lauderdale. Olin Cook es respetado en su campo, fue gerente regional de ventas de Florida Power and Light. Tiene esposa, tiene hijas, un hijo, familia. Todo parecía ir bien. La primera de sus 4 hijos, Sarah Janice, nació en abril de 1936. Después de Sarah Janice, vino el único hijo, Donald, que nació en 1938. Después de aproximadamente una década, la pareja tuvo 2 hijas más, Linda Ruby y Diane, la más joven. Janice comenzó como una joven normal, criada en los suburbios. Se graduó de la Universidad de Lane con un título de enfermería. Parecía que estaba siguiendo un camino muy respetable. Estaba trabajando en un hospital y ahí conoció al señor Payne, su primer esposo. En 1969, Sarah Janice se convierte en la señora Malcolm Payne. Su hermano Donald fue el padrino. Tuvieron 2 hijos, Ray y Robin. Se mudaron a Dallas, Texas, de donde era su esposo. Era una vida normal. Estos eran días más felices. Algo sucedió en Texas. Incluso los miembros de la familia dijeron eso. Creo que fue su hermano quien dijo, algo sucedió en Dallas. Después de 6 años de matrimonio, Janice se divorció en 1965. El esposo de Janice dijo que ella le fue infiel. Y aparentemente aquí es donde comenzaron sus problemas mentales. Ese fue el inicio del mundo de tragedia que llegó a la familia Cook. Me llamo Daniel Roberts. Mi madre es Diane Roberts, o como soltera, Diane Cook. Mi madre era la hermana menor de Janice y Linda. No estamos seguros de lo que sucedió en ese matrimonio. Pero mi madre dijo que Janice se puso rara o extraña después del divorcio. Voy a llamar a mi prima Robin. Ella es la hija de Janice. Tengo que preguntarte cuánto recuerdas y cosas sobre tu madre. Bueno, tal vez no demasiado, pero mi papá me había dicho que no se conocían mucho antes de casarse. En enero de 1959. Oh, vaya. Y yo nací en noviembre. ¿En serio? Bien. Regresaron aquí a Texas. Y vivo aquí. Pero ya sabes, ella solo tenía 22 años y él tenía 30. Me pregunto, eso me hace preguntarme qué fue lo que salió mal. La razón principal fue que mi mamá le fue infiel a mi papá. Así que no me dieron más detalles que eso. Y mi padre no me dijo eso. Mi abuela fue quien me lo contó. Esas eran cosas que él se guardó y nunca compartió con nosotros. Así que siempre sospeché que había algo más. Mi madre dice que recuerda que después de la separación o el divorcio, todo fue muy repentino, que Janice se llevó a los niños. Y recuerdo que me dijo que se los quitó a Malcolm.
Eso me hizo creer que fue algo muy repentino cuando se llevó a los niños. Después del divorcio, papá obtuvo la custodia completa. Ella llegó en un taxi. Entiendo. Y nos recogió. Nos fuimos con ella y tomamos un avión de regreso a Fort Lauderdale. Janice trajo a Robin y a Ray a casa de Olin y Ernestine y ahí vivían. Él sentía que ella era emocionalmente abusiva con los niños y que era perjudicial para su salud y bienestar emocional. No eran alimentados ni atendidos, ni eran supervisados adecuadamente. Janice dejaba a los niños en casa solos. No los alimentaba adecuadamente. Y Malcolm, como buen padre, fue y salvó a sus hijos. Nos dijeron que Janice estaba jugando con los niños afuera, con mi madre, Robin y Ray. Recuerda que Malcolm apareció en un auto y ellos, los niños, estaban felices de verlo. Ellos dijeron algo como papi o algo y lo subió al auto y se fue. Esa fue la última vez que ella los vio. Janice estaba divorciada, perdió a sus hijos, pero sobrevivió a eso. En unos meses se casó con otro hombre. El segundo esposo de Janice, Carl Fife, era farmacéutico. Era mayor que ella, mucho mayor. Era unos 20 años mayor que Janice. Los miembros de la familia cuentan que Janice fue feliz por un tiempo. Mi mamá me contó un poco sobre Linda, que era una niña problemática cuando era adolescente. Eso me hizo creer que seguro era del tipo que no iba a la escuela, que tal vez se metía en problemas legales y probaba cosas. Probablemente no era una chica muy buena en ese entonces. Linda Cook quedó embarazada. Fue enviada a un hogar en Nueva Orleans durante 2 o 3 meses. Era un hogar para madres solteras. Tuvo al niño, nunca lo vio. El niño fue adoptado y eso fue todo. Yo fui cuñado de Linda hace mucho tiempo. Se casó con mi medio hermano Curtis. Y la vi solo 2 veces. Mi hermano era un chico muy agradable, divertido, jovial. Todos amaban a Curtis, pero nadie podía vivir con él porque era una carga. Fue oficial de policía por un tiempo en Fort Lauderdale, pero fue arrestado por vender LSD y marihuana. Cuando Linda llegó por primera vez a mi puerta era en 1970. En ese momento estaba divorciada de mi hermano. Nunca la había conocido de alguna manera, sabía dónde vivía. Miré por la mirilla y había una jovencita bastante atractiva, así que abrí la puerta. Era soltero. Pero todo lo que quería hacer esa noche era que la llevara a la licorería y le comprara una botella de whisky. Me impresionó que no quería que le comprara una pinta entera. Estaba satisfecha con solo media pinta. Tal vez estaba tratando de dejarlo. Creo que cualquiera supondría que era una chica fiestera. ¿Por eso se separaron? No tengo idea. Algo más estaba sucediendo en ese momento. El segundo matrimonio de Janice terminó rápidamente. Su matrimonio duró, creo que 3 años como máximo. La llamó esquizofrénica y loca y atribuyó sus problemas emocionales a la razón del colapso de su matrimonio. Probablemente la misma dinámica se repitió que terminó su primer matrimonio. No eran diferentes a cualquier otra familia. Todos tienen sus esqueletos.
Y cada familia tiene su disfunción. La diferencia es que la mayoría no acuden a asesinatos a sangre fría. Wilton Manors era sobrenombrada la ciudad isla. Está rodeada por una vía fluvial, conectada por puentes en Fort Lauderdale. Es una pequeña... Después de fracasar en 2 matrimonios, Janice trabajó como empleada doméstica por un tiempo. Vivía en una parte de la ciudad donde su hermano dijo que no quería acercarse. Mencionó que la gente estaba a nada de caer en la cárcel. Ese ambiente la hizo caer aún más y se quedó sin hogar. No podía mantenerse económicamente, no podía mantener un trabajo y terminó en las calles. Janice acabó alejada de la sociedad. Y ahí es donde las cosas se desarrollaron de alguna manera. La encontraron acostada en alguna parte. Puede haber sido en un parque o en un banco de parque, completamente desnutrida, y fue llevada al Florida State Hospital por un tiempo. Yo pensaba que solo había pasado 3 meses ahí. Nadie pudo obtener un diagnóstico escrito de la condición de Janice cuando estaba en el Florida State Hospital. Por lo que he leído en los informes, todos menos un testigo, en este caso, describieron a Janice como un ser humano mentalmente inestable. Y cuando salió fue cuando volvió a vivir con Ernestine y Olin. Después de eso, buscó refugio en la casa familiar, con sus padres y Linda. Janice los cuidaría y ellos la cuidarían a ella. La amaban, era su hija. Al principio, la familia pensó que Janice... Otras fotografías aquí que son fotos familiares. Esta es mi madre, Diane. Y esta era mi tía Linda, su hermana Linda. Mi madre me dijo que esa es de la boda de mis padres. Tenemos una con Donald y Linda. Ahí están los dos juntos. Y esta definitivamente parece que es Janice. Mi madre me contó un poco sobre el extraño comportamiento de Janice con la edad. Creo que después del segundo divorcio dijo que vestía mucho de blanco. Y eso era básicamente todo lo que vestía. Vivía con sus padres y siempre estaba encerrada. Esta es la foto de sus padres, mis abuelos. Estaban en la boda. Ellos son Olin y Ernestine. Se ven adorables. Parece que eran felices en las fotos, pero ahora no lo sé, no se siente tan bien verlas. ¿Por qué dices que no se siente bien? Supongo que es porque no sabían la tragedia que llegaría. Es algo triste. Creo que es parte de lo que estaba sucediendo en ese momento. Tenemos a Janice, que necesitaba ayuda mental. Es claro que podía tener problemas emocionales. Y luego, al mismo tiempo que Janice tenía problemas de salud mental, Linda se estaba abriendo camino en el mundo. Ella decía que era una alcohólica en recuperación. Acababa de pasar una temporada en rehabilitación en 1979. De hecho, ella había ido a rehabilitación por una adicción al alcohol. Lo cual realmente en ese entonces era inusual. Apenas tenían conocimiento sobre rehabilitación o sobre la enfermedad del abuso de drogas o el alcoholismo. Y parece que Linda estaba sobria. No salía a almorzar y tomaba alcohol. No se perdía los fines de semana como para no ir a trabajar el lunes. En 1981, sin haber terminado la preparatoria, decidió obtener su diploma en carrera técnica y pasó de ser peluquera a ser secretaria en oficinas legales. Ella es Hazel. En 1981 u 82, Linda fue mi secretaria durante ese periodo. Llegué a conocerla como empleada, no la conocía socialmente. Era una secretaria inteligente, atractiva y muy competente.
desde el inicio de su estancia laboral. Me informaron cuando fue contratada por primera vez. Dijo que era una alcohólica en recuperación. Linda se mudó a un departamento. Era un ambiente desagradable. Esa era la dinámica familiar y, por lo tanto, esto es algo que se acumularía internamente hasta que explotara. Olin se suicidó el 31 de marzo de 1983. La familia culpó a Janice. Al menos Donald dijo que lo hizo. Linda estaba convencida y su hermana Diane. Todos estaban bastante convencidos y atribuyeron su suicidio al estrés emocional, el estrés físico de vivir en ese tipo de casa. Bueno, por supuesto, en ese momento no tenía idea de la profundidad y de la gravedad de los problemas familiares de Linda. Janice Cook, su hermana, fue el catalizador de una relación familiar muy disfuncional. El padre ya no podía soportarlo más. Un par de semanas antes pudieron notar algunos indicios de que estaba deprimido. Él ya se había dado por vencido. Mientras Janice estuviera en la casa no habría paz y él la encontró. Estoy segura de que el suicidio de Olin tal vez espantó a todos, ya que era un padre muy presente y cariñoso. Creo que cambió la dinámica de toda la familia. Una vez que Olin se suicidó, las dejó sin una fuerza mediadora en esa casa. Por supuesto, la situación no mejoró. Era obvio que... Varias semanas después, Janice regresó con el pretexto de llevarse su ropa y aunque... Sangre fría. ¿Estamos Sí, listos? estamos listos. Sí. ¿Sabía de los problemas que tenía Linda en casa? Me di cuenta de ello, sí. Linda comenzó a recibir llamadas en la oficina durante horas de trabajo. Y eran de su madre. Y según Linda, lo que su madre dijo fue: me caí de la cama. Tu hermana no quiere ayudarme. Me caí. Tu hermana no quiere levantarme. Linda se iba de la oficina para ayudar a su madre. A veces regresaba, a veces no. También noté un cambio en ella, su personalidad, su comportamiento. Pero al final comenzó a faltar al trabajo. Algunos días llegaba tarde. Al principio daba una buena presentación, pero eso se deterioró un poco y tuve la impresión que probablemente estaba bebiendo otra vez. No la enfrenté, porque su trabajo estaba bien. Digo, ella nunca se quejó de problemas financieros. Nunca se quejó de los problemas amorosos. Lo único que sabía era que su hermana estaba atormentando a su madre y que su padre se había suicidado algún tiempo antes de eso. Si esto causó que comenzara a beber, no me sorprendería. Ernestine dijo que Janice estaba afectando su salud. Apenas Janice regresó a la casa y Ernestine tuvo que ser hospitalizada nuevamente. Podría ser una coincidencia o podría haber sido por los problemas entre las dos. De hecho, el hermano de Janice, Donald, y Linda habían hablado de obtener un poder para que Donald se hiciera cargo de las finanzas de la madre y sacar a Janice de la casa. Estaban haciendo eso y su madre había aceptado concederle esto a él. Pensaron que iban a seguir en esa dirección. Era una tutela con la persona y la propiedad, para que pudieran tomar decisiones sobre el tratamiento médico de su madre y pudieran tomar decisiones financieras sobre la casa, sobre a quién se quedaba la casa. Era casi como una carta poder, para poder hacer las cosas necesarias para preservar el bienestar financiero de su madre. Linda participó en esas discusiones con Donald y Diane. Los tres estaban de acuerdo
que sacar a Janice era el objetivo final. El objetivo final era asegurarse que su madre estuviera a salvo. Y parte de eso, para ese objetivo, Janice tenía que irse. Fue el resultado final. ¿Cree que Janice era consciente de toda esta tensión? Sí. Absolutamente, y creo que le agradaba. Ella molestó a estas personas y lo disfrutó. Y las personas que molestó siguieron empeorando y empeorando hasta que fue como un volcán y explotó. Situación. Llamé a Linda y ella contestó el teléfono. Y era obvio que ella había estado bebiendo o algo así, porque sus palabras eran confusas. Estaba llorando y quería saber antes que nada por qué la estaba llamando. Linda había trabajado para la oficina creo que 1 año y medio antes de este incidente. Y le dije que Joel me había llamado y le pregunté qué estaba pasando, si necesitaba hablar con alguien, si necesitaba que yo fuera a hablar con ella. Y ella dijo no, y luego le dije, bueno, Linda, ¿qué está pasando? Y hubo un silencio, y después de varios segundos, tal vez 20, 30 segundos, ella dijo... Hizo todo bien, pero si lo comparamos con el mundo de hoy, las cosas eran un poco torpes entonces. Por ejemplo, no podían simplemente usar el GPS y descubrir dónde vivía la madre de Linda. Cuando Joe Lazarus intentó contactar a sus investigadores, usó un beeper. Así que hicieron varias llamadas telefónicas y beepers, investigadores buscando en libros de referencias, tratando de determinar dónde vivía Linda. Las cosas podrían haber sucedido un poco diferente en estos días. Simplemente presionas algunos botones y encuentras en tu GPS... No creo que nadie sea capaz de hacerlo hasta que lo hace. Después de que Linda llamó a su jefe y le dijo que iba a matar a su hermana, ella se dispuso a hacerlo. Llevaba una camiseta negra, pantalones deportivos, tenía un revólver calibre .38. Se dirigió a la casa familiar sabiendo que Ernestine, su madre, estaba en el hospital. Domingo por la tarde, entra por la puerta, encuentra a Janice sentada en el sofá. Linda estaba parada junto a un piano. Le disparó a su hermana en el pecho. La hermana cayó del sofá, sobre una mesa de cóctel, y luego... Linda se acercó y disparó 2 tiros más en su espalda. Estaba en la sala, cerca de un sofá. Ella estaba de pie y le dispararon. O se estaba levantando, porque su muñeca estaba destrozada. Y los proyectiles se rompieron en 5 pedazos que se encontraron todos dentro del sofá. Después de disparar 3 tiros a su hermana, Linda llama al 911 y simplemente dice, acabo de matar a mi hermana. Merecía morir. Mi interpretación de esto es que estaba muy molesta inicialmente y luego rápidamente cambió a estoica. He representado, digamos, 100 acusados de asesinato. Y este de verdad fue un caso completamente despiadado. La operadora le dijo que pusiera el arma sobre la mesa y que saliera con las manos en alto. Linda le dijo a la operadora, no voy a matar a nadie más, no voy a matar a ningún oficial de policía. Y la detuvieron tranquilamente. Se reportó el homicidio, 4972 West. Así que fui a comprar el Miami Herald. Y en la primera plana del Herald estaba el artículo que mi secretaria Linda Cook había asesinado a su hermana la noche anterior. Embolsaron sus manos después del tiroteo y la razón por la que embolsaron sus manos después del tiroteo fue para hacer lo que llaman pruebas de residuos de disparos. Y buscan residuos de la pólvora en las manos para ver si recientemente disparaste un arma y salió negativo. Pero ella confesó el crimen.
La registraron, le tomaron las huellas dactilares y la transportaron a la oficina del alguacil. Recuerdo que cuando fui a ver a Linda esa tarde, ella estaba muy abatida. No dijo mucho. Solo recuerdo haberle dicho, Linda, ¿qué pasó? Y ella solo sacudió la cabeza y me dijo que la única forma de salvar a su madre era matar a su hermana. Que hizo lo que tenía que hacer y estaba en paz. La gente es capaz de cualquier cosa si la presionas lo suficiente. Fue empujada lo suficientemente fuerte como para dar ese paso y matar a su hermana. Nunca dudé que lo haya hecho. Y en mi mente no hay dudas de por qué lo hizo. Le dijo al investigador que bebió varias cervezas en la playa. Y esa noche mató a su hermana, culpando del suicidio de su padre a los problemas emocionales de la hermana. Creo que esa ira simplemente se convirtió en furia, en una terrible furia, en una furia asesina. Cuando llenas los cajones de tu vestidor al máximo en algún momento, la próxima vez que los abras, todo se saldrá y... Creo que eso es lo que le pasó a Linda. Creo que interiorizó todo. Y esto creció internamente y explotó. Creo que la única vez que Linda enfrentó a Janice por el trato con sus padres y por sus creencias sobre el suicidio de su padre fue cuando le disparó. Las balas funcionan mejor que las palabras. Los juicios por homicidio son muy difíciles de ganar. Afortunadamente no tuvimos que ir a juicio. Por suerte tuvimos un fiscal razonable que resolvió el caso de manera prudente. Acordó reducir esto a un asesinato en segundo grado. Linda tuvo suerte. Muchas personas se presentaron en el tribunal y hablaron por ella, y el juez Sheehood le dio 10 años en la prisión estatal. Para un caso que es potencialmente un caso de pena de muerte y tu cliente resulta con 10 años, ese es un muy buen resultado. Secretaria recibe 10 años por el asesinato de su hermana. Consiguió un trato. Creo que Linda consiguió un trato excelente. Por matar a alguien de una manera tan fría. Aún peor porque era su hermana. No tenían pólvora, no tenían huellas digitales, no tenían ADN, no tenían testigos oculares. No podían demostrar que Linda tuvo el arma. Si Linda no hubiera hecho las declaraciones que hizo, esta habría sido una de las grandes interrogantes del siglo. He visto casos de homicidios culposos a los que les dan más tiempo que eso y lo cumplen. Había desaparecido por 20 años. No tuvo libertad condicional. Se saltó todo ese proceso. Ella fue extraditada de Texas, creo. Y en 2009 recibí una llamada telefónica de una juez diciendo, tengo una cliente aquí que dice que eres su abogado. Y le dije, bueno, ¿quién es? Y me dijo, es una mujer llamada Linda Cook. Dije, Linda Cook, tengo que ver esto. De alguna manera aceptaron mi sugerencia de que solo le permitiéramos admitir la infracción y la dejáramos ir a casa. Eso fue lo último que supe de Linda. Fue un evento que cambió mi mentalidad. Es algo que nunca olvidaré. Ni siquiera recuerdo lo que comí ayer, pero puedo recordar hace 35 años. Fue un evento influyente en mi vida. Siento poca empatía por la asesina en este caso, como puede notar. Linda dijo, la maté porque ella mató a mi padre. Ella iba a matar a mi madre. Eso no es excusa para tomar una vida humana. Creo que hoy Janice habría sido vista como una víctima que intentaríamos entender, alguien que necesitaba ayuda, no despreciada o rechazada por la sociedad. ¿Se siente como una gran tragedia para una familia?
Así es, parece que es una gran tragedia y creo que es comprensible si tu padre, bueno, se suicidó y luego tu madre sufrió un derrame cerebral. Es mucho para que alguien viva algo así. Y es triste que no hayan podido manejarlo de la manera correcta. La casa parecía demasiado tranquila para guardar un secreto tan grande. En Carolina del Norte. En esos pueblos donde las tardes caen despacio sobre los campos y las carreteras secundarias parecen no llevar a ninguna parte. La muerte podía entrar sin levantar polvo, sin romper una ventana, sin dejar huellas de barro junto a la puerta. No siempre llegaba con el estruendo de un disparo ni con el filo brillante de un cuchillo. A veces llegaba en una taza servida con manos conocidas. En un vaso colocado sobre la mesa de la cocina. En una comida preparada por alguien que preguntaba con voz suave si hacía falta otra manta. Si el dolor había bajado, si el enfermo quería descansar un poco más. Esa era la forma más inquietante de este caso, no había monstruos escondidos bajo una máscara. No había persecuciones en la noche, no había una figura extraña rondando la ventana. Había una mujer de aspecto común, una vecina que podía sentarse en un banco de iglesia, una madre, una abuela, una cuidadora. Alguien capaz de hablar con ternura mientras la persona frente a ella comenzaba a apagarse por dentro. Velma Barfield no entró en la memoria criminal de Estados Unidos como una sombra violenta que irrumpía en vidas ajenas, sino como algo más difícil de aceptar, alguien que pertenecía al círculo íntimo de sus víctimas. Alguien que estaba allí cuando se cerraban los ojos, cuando el cuerpo temblaba. Cuando la familia buscaba explicaciones y encontraba, en apariencia, solo mala suerte, enfermedad, vejez, debilidad, destino. En la década de 1970, en Carolina del Norte. La confianza todavía tenía un peso sagrado en muchas comunidades rurales. Las personas se conocían por el apellido, por la iglesia a la que asistían, por el coche estacionado frente al supermercado, por las tragedias que habían atravesado. Si alguien enfermaba, los vecinos llevaban comida. Si alguien moría, se hablaba en voz baja, se enviaban flores, se repetía que Dios tenía sus caminos. La muerte era parte de la vida, especialmente entre personas mayores o vulnerables. Y nadie quería sospechar de una mujer que lloraba en los funerales, que parecía cansada por cuidar a otros, que sabía mostrarse como una presencia útil en medio del dolor. Ese fue el terreno donde el patrón pudo esconderse. No en un sótano oscuro, sino a plena vista. No en una escena manchada de violencia, sino en dormitorios ordenados, cocinas modestas. Hospitales donde los síntomas parecían encajar con enfermedades comunes. Y funerarias donde los rostros de los familiares tenían más preguntas que certezas, aunque todavía no supieran formularlas. El nombre de Velma Barfield quedaría asociado al veneno. Pero antes de que ese nombre provocara escalofríos, fue simplemente Velma. Una mujer pequeña en comparación con el tamaño del horror que más tarde se le atribuiría. Una presencia cotidiana. Una figura que podía pasar desapercibida entre mujeres de su generación. Con una vida marcada por privaciones, pérdidas, dolores físicos, dependencia emocional y una religiosidad que, vista desde fuera, parecía envolverlo todo en una capa de arrepentimiento y decencia. Pero la historia de Velma no empieza con una confesión ni con un tribunal. Empieza con algo más silencioso. Con la forma en que las personas que la rodeaban iban muriendo una tras otra, sin que al principio nadie pudiera unir los puntos. Una muerte podía explicarse. 2 podían parecer una cruel coincidencia. 3 empezaban a formar una sombra, pero incluso entonces, la mente humana se resiste a mirar directamente lo impensable. Porque aceptar que alguien ha sido envenenado ya es terrible. Aceptar que fue envenenado por una persona que le acercaba el plato, le acomodaba la almohada y fingía preocupación es casi insoportable. En este caso, el horror no estaba solo en la muerte, sino en la paciencia. El veneno no necesitaba fuerza física.
No necesitaba un enfrentamiento. No necesitaba que la víctima mirara a su agresora y entendiera lo que estaba ocurriendo. El veneno trabajaba en secreto, dentro del cuerpo, mientras afuera la vida continuaba con su rutina. El ruido de una cuchara contra una taza, una televisión encendida en otra habitación. El zumbido de los insectos al atardecer, una Biblia sobre la mesita. Una mujer moviéndose por la casa como si estuviera cumpliendo una labor de cuidado. El método era discreto, y precisamente por eso resultaba tan devastador. Donde otros crímenes dejan señales bruscas, el envenenamiento deja dudas. Un dolor de estómago puede ser una infección. Los vómitos pueden parecer una intoxicación accidental. La debilidad puede confundirse con el deterioro natural. Un médico puede tratar síntomas sin imaginar una mano deliberada detrás de ellos. Una familia puede rezar por una recuperación mientras la causa real sigue siendo servida en pequeñas dosis. En la historia de Velma Barfield, esa ambigüedad fue casi una cómplice. Durante un tiempo, la muerte caminó alrededor de ella con una familiaridad inquietante, como si la desgracia la siguiera de casa en casa. Para algunos, era una mujer golpeada por la tragedia. Para otros, una sobreviviente. Para la comunidad, alguien que había visto morir a demasiadas personas cercanas. Pero la compasión, cuando se mezcla con la costumbre, puede volverse una venda sobre los ojos. Nadie quiere ser el primero en decir que algo no encaja. Nadie quiere mirar a una mujer que parece deshecha por la pena y preguntarse si sus lágrimas son verdaderas o útiles. Nadie quiere admitir que el peligro puede llevar delantal. Hablar con dulzura y conocer las rutinas de la casa mejor que nadie. El gancho de esta historia no está en una noche de persecución ni en un hallazgo brutal. Está en una pregunta que llega tarde, demasiado tarde. ¿Cuántas veces puede repetirse la misma desgracia antes de que deje de parecer desgracia? Imaginemos por un momento una cocina en Carolina del Norte. Una casa sencilla. La luz amarillenta cae sobre la mesa. Afuera, el aire tiene esa humedad pesada del sur. Y los árboles permanecen inmóviles como si también estuvieran escuchando. En el interior, alguien se queja de un dolor que sube desde el abdomen. Un malestar que al principio parece soportable, luego extraño, luego alarmante. Velma se mueve cerca, quizás con una expresión de preocupación aprendida. Con esa mezcla de nervios y control que, vista en el momento, puede confundirse con angustia. Tal vez pregunta si quiere más té. Tal vez insiste en que descanse. Tal vez se queda lo suficiente para parecer dedicada, pero no tanto como para revelar lo que piensa. La víctima no ve una amenaza. Ve a una mujer cercana. Esa es la crueldad más difícil de narrar sin estremecerse. El cuerpo empieza a pedir ayuda precisamente a la persona que podría estar causándole el daño. El enfermo confía en la mano que le alcanza el vaso. La familia agradece la presencia de quien permanece junto a la cama. Los vecinos comentan que Velma ha sufrido mucho, que aún así cuida, que aún así acompaña. Y mientras tanto, algo invisible hace su trabajo. No hay un golpe final, no hay un instante dramático en el que todo se revele. Hay horas de deterioro. Hay médicos tratando de entender. Hay explicaciones parciales. Hay alivios momentáneos que quizá nunca llegan. Hay una muerte que puede registrarse como una tragedia más. Hasta que otra tragedia se coloca junto a ella, y luego otra, y luego otra. Como piezas de un rompecabezas que nadie quería armar. Velma Barfield sería finalmente conocida por envenenar con arsénico a personas cercanas. Entre ellas familiares, parejas y personas a quienes cuidaba. Pero reducir el caso a esa frase sería quitarle la dimensión más perturbadora. Lo que realmente hiela la sangre es la convivencia entre la normalidad y el cálculo. La imagen de una mujer que podía rezar, cuidar, llorar y al mismo tiempo ocultar robos. Falsificaciones, adicciones y mentiras bajo una superficie doméstica.
No estamos ante una figura que se presentara como una amenaza evidente. Estamos ante alguien que entendía, quizá de manera instintiva, que la apariencia de fragilidad podía protegerla. Que una mujer mayor, marcada por pérdidas y enfermedades, podía provocar más lástima que sospecha. Que en un entorno donde el dolor se explicaba muchas veces como voluntad divina o mala fortuna, el veneno podía confundirse con destino. En esa grieta entre lo que se ve y lo que ocurre por debajo se instaló el caso. Y por eso esta historia exige una mirada lenta al comienzo. Porque los crímenes de Velma Barfield no se comprenden solo contando muertes. Se comprenden observando habitaciones, gestos, silencios. Se comprenden escuchando el murmullo de una comunidad que no estaba preparada para imaginar a una asesina serial con rostro de vecina. Se comprenden mirando cómo el cuidado puede convertirse en una máscara. Y cómo la dependencia de las víctimas puede transformarse en vulnerabilidad absoluta. El veneno, a diferencia de otras formas de matar, exige proximidad. Exige acceso. Exige que la víctima acepte lo que se le da. Exige una relación, aunque sea mínima, de confianza. En ese sentido, cada muerte alrededor de Velma no solo fue un acto contra un cuerpo, sino una traición a un vínculo. La mesa familiar, el dormitorio de un enfermo, el vaso compartido, la comida preparada. Todos esos símbolos de intimidad quedaron contaminados por la sospecha. Lo cotidiano se volvió siniestro. La casa, que debería proteger, se convirtió en escenario. La cuidadora, que debería aliviar, se convirtió en amenaza. Y la enfermedad, que debería convocar compasión, se convirtió en una cortina detrás de la cual se escondía un crimen. Hay casos criminales que impactan por la violencia visible. Este impacta por la ausencia de señales claras. Por la manera en que la muerte pudo sentarse a la mesa sin que nadie la reconociera. Por el tiempo que tardó en formarse una pregunta colectiva. Por la facilidad con la que la apariencia de normalidad puede amortiguar el horror. Durante años, las personas cercanas a Velma experimentaron pérdidas que parecían formar parte de una cadena de infortunios. La vida de ella estaba llena de funerales, enfermedades y relatos de sufrimiento. Y cada vez, la explicación más cómoda era aceptar que Velma había sido golpeada por la desgracia. Había algo casi teatral, aunque no necesariamente exagerado. En esa posición de mujer siempre próxima al dolor. La pena puede desarmar a quienes observan. El llanto puede cerrar bocas. La religión puede ofrecer un lenguaje de perdón antes incluso de que haya acusación. Y en una comunidad donde la fe era parte del aire que se respiraba, Velma podía moverse entre la culpa y la redención con una habilidad que más tarde resultaría profundamente inquietante. No significa que todo en ella fuera fingido de forma simple. Los seres humanos rara vez son tan planos. Velma podía haber sentido miedo, dependencia, ansiedad, vergüenza. Necesidad de controlar el desastre financiero que ella misma provocaba. Podía haber llorado de verdad y aún así haber matado. Podía haber rezado de verdad y aún así haber mentido. Esa contradicción es una de las razones por las que su caso sigue siendo tan perturbador. No ofrece la comodidad de un monstruo puro separado del mundo humano. Ofrece algo más incómodo, una persona capaz de mezclar ternura aparente con destrucción. Arrepentimiento con repetición, debilidad con manipulación. En la parte 1 de esta historia, no estamos todavía en el juicio ni en la confesión. Estamos en el umbral. Estamos frente a una puerta cerrada de una casa sureña. Escuchando desde fuera los sonidos comunes de una vida común, platos, pasos, una voz femenina. Una tos, una cama que cruje, un coche que pasa por una carretera cercana. Nada anuncia todavía que esa escena acabará formando parte de una investigación criminal. Nada en la superficie grita peligro. Y sin embargo, ahí está el núcleo del horror. La tragedia no siempre entra rompiendo la cerradura. A veces ya tiene llave. A veces sabe dónde están los vasos.
A veces conoce los horarios de las medicinas. A veces pregunta con suavidad si el té está demasiado caliente. La historia de Velma Barfield obliga a mirar con desconfianza una de las imágenes más protegidas por la cultura. La mujer cuidadora, la figura maternal, la presencia doméstica que sostiene a otros. No porque el cuidado sea sospechoso en sí mismo, sino porque este caso demuestra que incluso los papeles sociales más asociados a la compasión pueden ser usados como refugio por alguien que necesita ocultar su propia destrucción. Velma no necesitaba parecer poderosa. Su aparente vulnerabilidad era parte de lo que la hacía menos visible. En un mundo acostumbrado a imaginar al asesino como un hombre violento, una mujer de voz suave podía quedar fuera del marco mental de la sospecha. Y mientras nadie la colocaba en ese marco, los cuerpos se debilitaban. Las familias enterraban a sus muertos y la palabra coincidencia seguía haciendo un trabajo peligroso. El patrón, como una mancha bajo una alfombra, estaba allí antes de que alguien lo levantara. Primero una muerte, luego otra, luego síntomas que se repetían, historias de dinero, cheques, deudas, medicamentos, promesas, explicaciones incompletas. La investigación, cuando finalmente empezó a mirar hacia atrás, encontró no una escena aislada, sino una cadena. Y esa cadena era más aterradora precisamente porque había estado extendida a la vista de todos. El caso Barfield nos coloca ante una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la persona que parece sostener una casa es quien la está envenenando desde dentro? No solo en sentido literal, sino moral. ¿Qué ocurre cuando los gestos de cuidado se convierten en herramientas de control? ¿Qué ocurre cuando una comunidad confunde duelo con inocencia? Para responder, hay que entrar despacio en este mundo de carreteras rurales, iglesias pentecostales, hogares modestos, dolores físicos, dependencia a fármacos, secretos financieros y muertes que, durante demasiado tiempo, parecieron accidentes de la vida. Hay que mirar a Velma Barfield no como una leyenda criminal, sino como una presencia cotidiana que supo camuflarse en lo que todos esperaban ver. Porque el verdadero terror de esta historia no es que una mujer envenenara. Es que pudo hacerlo cerca de todos. Que pudo hacerlo mientras parecía cuidar. Que pudo hacerlo más de una vez antes de que la verdad encontrara una voz lo bastante firme para decir, esto no es mala suerte. Esto no es una enfermedad más. Esto no es solo tragedia. Aquí hay una mano. Y esa mano ha estado sirviendo la muerte en silencio. Carolina del Norte en los años 70 no era solo un lugar en el mapa, era una textura. Una forma de respirar, una manera de mirar la vida y la muerte bajo una luz tibia y polvorienta. En sus pueblos pequeños, las mañanas podían comenzar con el olor a café recalentado, pan tostado y tierra húmeda. Mientras los campos se abrían al sol como páginas gastadas por generaciones de trabajo silencioso. Las casas no necesitaban ser grandes para contener historias enormes. Bastaba una cocina con cortinas sencillas, una mesa marcada por el uso, un teléfono de pared, una Biblia cerca de una lámpara, un retrato familiar ligeramente torcido, para que la vida entera de una familia pareciera reunida allí, entre platos, cuentas por pagar y conversaciones dichas a media voz. En ese paisaje de carreteras secundarias, iglesias blancas,